Buenos días compañeros y profesor. Como a nosotros nos tocó en este caso el tema 5.2 de listas de control de acceso. En este caso, como saben, somos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del parcial 2 del cuarto cuatrimestre, perdón. Y nuestro equipo está conformado por Rafael Rincón Cortés, Jonathan Jair Badal Bacap y su servidor Daniel Jesús Centeno Juárez. Como saben, la asignatura es de Administración de Seguridad en Redes, que está impartido por el docente maestro Guillermo Kunz Arracha. Bueno, prosigamos a la presentación de este tema y espero le entiendan. Bueno, a mí me ha tocado un poco en hablar lo que es la introducción. Para poder entender el tema se va a ver lo que significa lo que son, o qué es, mejor dicho, las listas de control de acceso. Luego mis compañeros van a hablar un poco de las configuraciones que va a haber, los tipos de ACL, que esas son sus siglas en inglés, las listas de control de accesos, que como saben sería de access list de control, ¿no? O control de listas de control de accesos. Y se va a ver cómo se puede configurar, los tipos y los filtrados que se puede realizar en los accesos para poder saber qué usuarios y qué es lo que puede acceder el usuario. Y voy a mostrar de último, yo personalmente voy a mostrar con imágenes cómo se puede hacer eso, el listado de acceso, o cómo se puede agregar a alguien. Solo la forma de cómo agregarse en un switch, en este caso en una marca específica que es Cisco, y ciertas versiones de switch y ciertas versiones de software. Puede variar en otras, pero en este caso pues es esa marca y modelo y etc, ¿no? Bueno, para no alargar la introducción, prosigamos con la presentación del equipo. Para la seguridad de redes de transmisión de datos TCP o IP, de forma general, los administradores utilizan firewalls o cortafuegos para protegerlas contra el acceso no permitido por la red, aplicando políticas de seguridad para el filtrado de los paquetes que transitan por los canales de transmisión de datos. Para ello, se utiliza lo que se denomina una lista de control de acceso. Bueno, ¿qué es una lista de control de acceso? Una lista de control de acceso, por sus siglas ACL, Access Control List, es una serie de instrucciones que controlan que en un router se permita el paso o se bloquean los paquetes IP de datos que maneja el equipo según la información que se encuentra en el encabezado de los mismos. Bueno, las ASL configuradas realizan las siguientes tareas. Bueno, limitan el tráfico de la red para poder aumentar su rendimiento. En una entidad, por ejemplo, si su política corporativa no permite el tráfico del video en la red, se pueden configurar y aplicar ASL que lo bloqueen, lo que reduce considerablemente la carga de red y aumenta su rendimiento. Proporcionan un nivel básico de seguridad para el acceso de red. Las ACL pueden permitir que un host acceda a una parte de la red y evitar que otro haga a esa misma área. 3. Filtran el tráfico según su tipo. Por ejemplo, una ACL puede permitir el tráfico de correo electrónico, pero bloquear todo el tráfico de redes sociales. Filtran a los hosts para permitirles o denegarles el acceso de servicios de red. Las ACL pueden permitirles o denegarles a los usuarios el acceso a determinados tipos de archivos. Tipos de ASL. Bueno, pues al crear una lista de control de acceso, un administrador de red tiene varias opciones. En este sentido, la complejidad del diseño de dicha red determina el tipo de ASL necesaria. Por lo general, existen dos tipos clásicos de ACL, que son
Uno, el ACL estándar, que permite el filtrado de paquetes de datos únicamente verificando la dirección IP de origen. De esta manera, si un dispositivo es denegado por un ASL estándar, se deniegan ahora sí que todos los servicios provenientes de él. Este tipo de ASL sirve para permitir el acceso de todos los servicios de un usuario específico o LAN a través de un router y a la vez poder denegar el acceso de otras direcciones IP. Las ASL estándar están identificadas por el número que se les ha asignado. Para las listas de acceso que permiten o deniegan el tráfico IP, el número de identificación puede variar entre 1 y 99 o entre 1300 y 1999. Bueno, pues ya el segundo tipo de ASL son las ASL extendidas. Estas filtran no solo según la dirección IP de origen, sino que además la dirección IP del destino, el protocolo y los números de puerto. Con frecuencia son las más empleadas que las ASL estándar, ya que son más, ahora sí que específicas y ofrecen un mayor control. El rango de números de las ASL extendidas va de 100 a 199 y de 2000 a 2699. Ahora, las pautas para la utilización de las ASL. Bueno, la configuración de la ASL puede ser una tarea muy compleja. Para cada interfaz de red de un router, puede haber varias políticas necesarias para poder administrar el tipo de tráfico que se tiene permitido ingresar o salir de ella. Como buenas prácticas, es recomendable poder configurar el ASL independiente tanto para el tráfico entrante como para el saliente. Bueno, ahora las siguientes son algunas pautas para el uso de las ASL, que son utilizar la ASL en los routers de firewall ubicados entre la red interna y la externa. Un ejemplo podría ser en el Internet. La siguiente es emplear la ASL en un router ubicado entre dos partes de la red para poder controlar el tráfico que entra una parte específica de la red interna o que sale de esta. La siguiente es configurar la ASL en los routers de frontera. Esto quiere decir que son los que están ubicados en los límites de red, lo que proporciona una separación básica de la red externa o entre menos controlada y otra más importante de la propia red. Y ya para terminar, configurar la ASL para cada interfaz de red, ya sea de entrada o de salida de un router de frontera. Bueno, vamos a explicar acerca de las funcionalidades que tienen los ACL, que bien dentro de ellas encontramos lo que es el filtrado de paquetes, básicamente. Como ya bien se explicó anteriormente, una lista de control de accesos es básicamente una enumeración secuencial de instrucciones en la que estas permiten o hacen básicamente la acción de denegar. Ya esto ya es la lista de control de acceso. Bueno, dentro de lo que se conoce el filtrado de paquetes es cuando el tráfico de una red atraviesa una interfaz de una red configurada, que es básicamente la ACL. El router compara la información dentro del paquete IP con cada entrada de la lista en un orden secuencial para determinar si coincide con alguna. Y a este proceso se le conoce como el filtrado de paquetes. El filtrado de paquetes básicamente controla el acceso a una red mediante el análisis de los paquetes entrantes y salientes y la transferencia o el bloqueo de estos según los criterios determinados. Esto ya es la configuración que se ha hecho previamente por el administrador. Las ACL básicamente, las ACL estándares filtran solamente en la capa 3, mientras las ACL extendidas filtran entre la capa 3 y la capa 4 del modelo OSI. El criterio filtrado es establecido en cada entrada de una ACL, es la dirección IP de origen. Un router configurado con una ACL estándar
Toma la dirección IP de origen del encabezado del paquete y comienza a compararla con cada entrada de la ACL. De esto lo hace de manera secuencial. Cuando encuentra una coincidencia, el router realiza la instrucción correspondiente, que puede ser básicamente permitir o bloquear. Y esto es con la llegada del paquete, cuando coinciden las instrucciones configuradas previamente, este permite que entre el paquete o bloquea el acceso al paquete. Y así finaliza la comparación. Si la dirección IP del paquete no coincide con ninguna entrada en la ACL, esta se bloquea automáticamente y se deniega el acceso. Básicamente, para la configuración de las listas de acceso de los routers, es importante conocer que estas se aplican para el intercambio de paquetes de datos, tanto de las interfaces de red de entrada como las de salida. En ese sentido, conocemos lo que son las ACL de entrada y las ACL de salida. La de entrada procesan los paquetes entrantes del router antes de dirigirse a la interfaz de salida. Esas constituyen un elemento de eficacia, porque ahorran la sobrecarga de encaminar búsquedas si el paquete se descarta. Estas son muy buenas de usar. Y una ventaja de estas es que filtran los paquetes de datos cuando la red está conectada a una interfaz de entrada. Es el único origen de estos y estos deben ser examinados. Básicamente, la de salida, los paquetes entrantes se enrutan a la interfaz de salida del router y después se procesan mediante la ACL de salida. Las ACL de salida son ideales cuando se aplican en un mismo filtro a los paquetes que provienen de varias interfaces, que son las interfaces de entrada, y esto es antes de salir, por la misma interfaz de salida. Bueno, vamos a proseguir con la explicación de las máscaras Wildcard en las listas de control de acceso. Una máscara Wildcard es una cadena de 32 dígitos binarios que el router utiliza para determinar qué bits de la dirección del paquete debe examinar para obtener una coincidencia. Cada entrada de una ACL incluye el uso de una máscara Wildcard o ya sea un también llamado comodín. Como ocurre con las máscaras de subred, los números 1 y 0 en la máscara Wildcard identifican lo que hay que hacer con los bits de la dirección correspondientes. Es básicamente la diferencia que hay entre la máscara Wildcard y las máscaras subred, que son las que ya conocemos. Sin embargo, una máscara Wildcard utiliza estos bits para diferentes fines y estas siguen diferentes reglas. Básicamente el bit 0 de la máscara Wildcard establece la coincidencia con el valor del bit correspondiente en la dirección IP. El bit 1 de la máscara Wildcard obtiene el valor del bit correspondiente en la dirección IP. Mientras que las máscaras de subred utilizan 1 y 0 binarios para identificar la red nada más, la subred y la proporción del host de una dirección IP, que son los que conocemos como clase A, B y C, y entre otras clases de direcciones IP. Y bueno, por otro lado, las máscaras Wildcard los utilizan para filtrar las direcciones IP individuales o grupos de ellas, permitiendo o denegando el acceso a los recursos dentro de la red. Las máscaras Wildcard a menudo se les denomina máscaras inversas. La razón es que, a diferencia de una máscara de subred en la que el 1 binario equivale a una coincidencia y el 0 binario no, en las máscaras Wildcard es al revés, es decir, el 0 binario equivale a una coincidencia y el 1 no. Aunque el cálculo de la máscara Wildcard puede ser difícil, un método abreviado para determinar es restar básicamente la máscara de subred, que sería 255.255.255.255, que es la máscara de red en la dirección IP. Para simplificar el trabajo con la máscara Wildcard, se emplean además las palabras de clave host y ANI, que básicamente eliminan la necesidad de tener que introducirlas completamente para identificar a un host en específico en toda la red, básicamente, que hace el trabajo más sencillo y más rápido, además de facilitar la lectura de las listas de control de accesos.
ya que estas proporcionan pistas visuales en cuanto al origen o al destino de los criterios. Entonces, básicamente la máscara wildcard, bueno, la palabra host de este método reemplaza la máscara wildcard, que sería 0.000, la cual indica que todos los bits de la dirección IP deben coincidir para filtrar solo un host. La opción ANI, que sustituye la dirección IP y la máscara 255, 255, 255 y 255, esto establece que se omita la dirección IP en completa o que se acepte cualquier dirección IP que esté ingresando con un paquete, básicamente. Compañeros, ahora me va a tocar de cómo realmente se utiliza lo que es la lista de acceso de control, perdón, lista de control de accesos, o en sus siglas, que es ACL. Bueno, sabemos que una vez que el ACL pues se crea, se debe aplicar lo que es una interfaz y también lo que es un sentido determinado. O sea, es decir, el sentido, lo que es el entrante, o mejor conocido como inbound, o saliente, como en inglés sería outbound, a lo que es esa interfaz. A ese respecto debemos tener en cuenta dos aspectos muy importantes. Cuando lo que es el ACDL, o sea, la listado de control de accesos, o sea, en inglés Access Control List, creo que es algo así en inglés, se debe aplicar en sentido entrante lo que son los paquetes que serán evaluados primero, o sea, los que van a entrar primero por dicha ACL o lista de control de accesos. Y en caso de ser permitido, serán entonces cuando el equipo los enrute, o sea, los encamine, como conocemos enrutar o caminar, por alguna interfaz de salida. O sea, es como que los lleva a un caminito, digamos que es como un guía. Ya cuando los reconoce los primeros, los va a guiar y dice, vente para acá, ¿no? Tú vas a este camino, vas a salir en este camino, o sea, esta salida, esta puerta de salida. Es un ejemplo, tú entres en un edificio. Lo que va a hacer es como va a ser como tu guía cuando te entres. Él te va a dirigir en dónde va a ser la salida que valga la redundancia, a salir, o la información o el paquete. Obviamente todos los paquetes que se denieguen, o sea, que no sean aprobados o que no tengan acceso, no serán sometidos a lo que es la tabla de enrutamiento. ¿Qué quiere decir? Como creo que ya mencionamos, es una tabla que se tiene que realizar para que donde se hace un registro, digamos que es una tabla de registro, es lo único, ¿no? Así bien literal, es una tabla de enrutamiento, o sea, la tabla o el listado de entradas y salidas de cada dato o cada paquete. Bueno, sin embargo, igual hay que recordar que cuando una ACL se aplica en sentido saliente, esta se va a aplicar una vez los paquetes que hayan sido enrutados, o lo que es lo mismo, primero se enrutan y luego se ve si permiten o se niegan. O sea, aquí los enrutan, o sea, los encaminan y es como un seguridad. Espérate, ¿tú tienes acceso? ¿No? Bueno, no puedes salir, ¿no? O no puedes entrar. Si no lo agarran en la entrada, en la salida no puedes salir literalmente. Es como que estás encuarentado, no, estás ahí adentro, ¿no? Por eso puede variar ahí. Bueno, prosigamos con la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a aplicar ahorita lo que es un ejemplo en lo que es el listado de acceso, o en sus abreviaturas, en sus siglas ACL, y entrada de controles de acceso, o sea, ACCE. En este caso solo vamos a tocar lo que es el ACL y en lo que es la versión IPv6 en base en un switch. Los dispositivos que se aplican mayormente en este caso sería el SX350 series, el series SG350X, SX500 series, la que es SX550X, y las versiones del software en este caso sería el de 1.4.502, lo que son la SX500 series, y la de SX300-500 series sería la versión del software 2.2.5.68,
y las series SG350X o series SX550 igual aplicarían lo que es el mismo software, que es 2.2, .5.68. Bueno, la configuración IPv va a ser la versión IPv versión 6 o la IPv6, base a lo que es ACL o la lista de acceso de control o listado de control de accesos, perdón, en español. Primero, como ven en la imagen, el paso es primero cargar o lo que es en la actual, digamos que basado en la página web que tengan del switch. Entonces van ya cuando cargan, van a entrar con su usuario y eso, ya saben. Van a dirigirse lo que es al control de accesos, al ACL basado IPv6. Como muestra la imagen, acceso de control, se va a desplegar las opciones y le van a dar a lo que dice IPv6. Luego de ahí van a dar clic en Add, en inglés, que es agregar, a donde está ahí, como marca en la foto, en la imagen. Y luego van a ingresar lo que es el nuevo ACL o el nombre que le van a agregar, el campo de nombre ACL o lista de control de accesos. Y bueno, una nota importante, en este caso, en este ejemplo, se va a utilizar lo que es la versión IPv6 ACL. Puede variar un poco las otras versiones, como la IPv4 y etc, ¿no? Puede variar un poco y dependiendo del switch igual, la versión digamos que la versión del software, ¿no? Pero casi siempre la misma forma, o sea, el estándar, ¿no? Luego, bueno, prosigamos. En el paso 4 vamos a teclear lo que se aplica, entonces hacerle clic en lo que es eh, se va a aplicar lo que es aguardado, bueno, applic, o en inglés applic o aplicar en español, y se le va a cerrar closet, y ya luego de ahí pues ya se cierra. Prosigamos con la siguiente diapositiva para continuar con este ejemplo. En este caso, ya continuando con la siguiente diapositiva, vamos a dar, ya después de darle closet, te va a decir salvaguardia. O sea que si quieres guardar, es opcional si le das así en el teclado. Bueno, prosigamos en luego a darle, digamos que en save, que es guardar o salvar la configuración en el archivo de configuración de inicio. En este caso, como muestra ahí en la imagen, en la que dice X, save, o sea, para salir y digamos que salvar lo que ya, o guardar la configuración. Y ya usted debe de ahora haber configurado lo que es la versión IPv6 basado en ACL en su switch. O sea, eso se ya, antes de hacer esto, ya se debió de haber configurado al gusto o cómo quiere que funcione el acceso a este switch o al switch. Y así funciona un ejemplo más, con un poquito más, un ejemplo más gráfico o una forma de ver cómo se va a guardar en este caso en un switch. En este caso de la marca Cisco. Bueno, es todo de mi parte y espero hayan entendido el tema. Que tengan una bonita tarde. Hasta luego. Bueno, pues ya en conclusión, una lista de control de acceso ASL, pues es una serie de instrucciones que se controlan en un router. Ya este router puede permitir el paso o que bloqueen los paquetes IP de datos que maneja el equipo según la información que se encuentra, pues ahora sí que en el router. Bueno, como conclusión, básicamente obtener una buena configuración de las listas de ACL nos van a permitir mantener una buena administración dentro de nuestra misma red, ya que podremos configurarla de tal modo que permita que determinados paquetes o determinado tráfico dentro de nuestra red pueda ser accedido o denegado, básicamente. Esto nos ayudará en gran manera a mejorar la seguridad que hay dentro de nuestra propia red.
Para mi conclusión, eh, yo pienso que es importante saber lo que es cómo hacer el listado de control de accesos, porque pues así podríamos pues dar actualización a ciertas personas o ciertos puertos para que puedan entrar cierta información y tengan acceso a esa, ya que si no se da un control o una administración a eso, podría ser un punto muy importante de vulnerabilidad, donde pues puede igual entrar mucho el tipo de hackeo, o que tengan gente externa o gente que no autorizada a la información que no debería de tener cierta área. Por lo tanto, creo que es importante saber cómo administrar eso y cómo darle acceso a quién y qué cosas darle acceso. Bueno, aquí les dejo mi webografía de donde agarramos la información de cada equipo. Bueno, el equipo mejor dicho, donde si gustan pueden pues consultar o verificar la información y pueden leer un poquito más de ese tema, ya que es interesante. Y gracias por escuchar el tema.